Creo que si algo el Señor busca no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, lo que Él está buscando es nuestro corazón. Es importante ver la perspectiva de dónde servimos y por qué servimos. Mientras más conozcamos el libro, más vamos a conocer su voz. Esta generación no necesita entretenimiento, necesita entrenamiento. Hola, los saludamos a todos, chicos Masculine, y queremos presentarles con mucho gusto el día de hoy a Rubicel e Ileana Martínez, que tenemos como nuestros invitados del segundo aniversario de Masculine. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues de verdad que apreciamos mucho su vida, su legado, y por tanto pues queremos hacerles unas preguntas, conocer un poco de cómo fue que ustedes comenzaron a caminar con Cristo, porque creo que su testimonio alentaría a muchos de los que estamos aquí el día de hoy. Así que cuéntenos. Gracias, Jepsi. Primero, qué honor y privilegio estar aquí con ustedes, celebrando la obra de Dios en esta generación, porque es algo que nos emociona tanto en el espíritu, ver cómo el Señor se sigue moviendo en esta generación, en este tiempo, en su iglesia, despertando a aquellos que van a permanecer hasta ver a Jesús regresar. Y yo creo que, bueno, nuestra historia, cada uno en particular, tuvo sus momentos de encuentro con Dios en distintas temporadas de nuestra vida. Yo recuerdo bien como eso de los 17 años, 18 años fue que tuve un encuentro con Jesús, y ese encuentro me cambió para siempre. Yo me acuerdo que estaba a punto de entrar a la universidad y yo le dije a mis papás, dejo todo, quiero servir a Dios, quiero dedicarme a servirlo, a seguirlo, obviamente ya con la dirección de mis autoridades. Me dieron, ok, está muy bien, sigue encendiendo ese fuego, pero continúa con tu carrera y todo lo demás, pero eso que ya había en mi corazón, eso que había visto de Jesús, eso no se apagó y hasta el momento sigue ardiendo. Y lo increíble que ya cuando conoces a alguien, lo que siempre decimos, no es media naranja, sino son completas, y algo que siempre decimos, cuando tú estás pleno en Jesús y la otra persona está plena en Jesús, eso ya es glorioso. Padrísimo. Sí. Así es, pues qué gusto y qué privilegio ver la obra de Dios en ustedes y estar participando juntamente y celebrando con ustedes. Y pues la verdad es que sí, cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. Y a lo mejor pues se podría ver como dicen, ¿no? Yo nací en cuna cristiana, mis papás pues ya conocían al Señor y servían al Señor desde que yo nací, pero es muy diferente cómo creces y vas aprendiendo de lo que está sucediendo, vas viendo lo que está sucediendo. Justo cuando yo nací pues estaba el avivamiento, había mucho mover del espíritu y yo lo podía ver en casa, sobre todo, ¿no? Lo podía ver en la iglesia y ver cómo esta vida era real. Sí. Pero llega un momento cuando ya creces y ya tú tienes que decidir por ti mismo, y es ahí donde yo tuve mi encuentro con Dios, que fue pues ya siendo más adolescente y todo, como que ya tú tienes que ir decidiendo por ti misma. Y fue ese momento donde me acuerdo que también mi hermano tuvo su encuentro y yo vi lo que Dios había transformado, lo que Jesús había generado en él, esa pasión. Y yo dije, yo quiero lo mismo, yo quiero eso, yo quiero esa pasión por Jesús. Y dije, tengo que tener mi encuentro con Él y meterme yo con Él. Y esto no se trata de que mis papás me vayan a salvar o que mi hermano me vaya a salvar, sino yo ir a esos lugares a alimentar, estar en su presencia diariamente y tener esos encuentros con Jesús. Y ahí fue que Dios despertó eso, y durante la universidad sobre todo, y tuve la oportunidad de irme de intercambio, y ahí cuando estuve de intercambio fuera fue el momento donde dije, o te vas con todo con Jesús o te vas al otro lado, ¿no? Y fue todo con Jesús, y de ahí pues mi vida ha sido solo para Cristo y solo por Él y para Él. Amén, buenísimo, de verdad que me alienta mucho, y creo que no solo hablo de manera personal, sino representando a toda una generación, que ustedes son de gran testimonio e inspiración para nosotros. Dijeron dos palabras que es como con lo que quisiera continuar, y es empezar a tomar decisiones por mí mismo, no solo lo que mis padres me enseñaron. Y también tú dijiste esta parte de que cuando dos personas están plenas y se unen en Dios se vuelve glorioso, ¿no? Entonces, de aquí quisiera partir a cómo fue que ustedes se empezaron a involucrar en el área del servicio.
sé por lo que he visto, pero también conocemos que empezaron a servir de manera individual. Entonces, platícanos un poco de su servicio y después cómo convirtieron o cómo unieron ese propósito ahora en un matrimonio que inspira y que avanza en el reino. Ahora, ¿quieres empezar? Pues yo creo que, como decías, se necesitan esas naranjas completas, no que Él me muestre o me salve de cosas, sino es Cristo. Primero necesitamos enamorarnos de Cristo, y yo creo que al tener ese encuentro con Jesús y vivir para Él, te da una perspectiva. Entonces, para mí fue como, ok, conocí a Jesús, ahora quiero vivir completamente para Él, ¿no? Claro que con mis papás, pues dentro del ministerio y todo, estábamos involucrados mi hermano y yo, sí. Pero ya cuando yo me voy en la universidad y todo, estando en el grupo de jóvenes y todo, me voy de intercambio, y ahí en el intercambio de regreso ya empiezo pues también antes a servir en ciertos grupos en medio de la iglesia, ya sea como en el grupo que tiene que ver con danza y también en el grupo de jóvenes. Sí. Y es esa pasión de decir, Señor, aquí estoy, ¿no? Mis papás también siempre me enseñaron eso y servíamos con ellos, pero ya con esa relación de decir, esto es para ti, por ti, y lo único que quiero es que tú seas conocido en donde quiera que esté, ¿no? Entonces ahí yo empiezo a servir, pero es importante ver la perspectiva de dónde servimos, sí. Y por qué servimos. No, sí. Es para algo o para lograr algo natural, sino es porque esto nos conecta más con Jesús, nos hace sí. Ver a Jesús, nos hace que sea forjado el carácter de Jesús en nosotros, y también nos hace saber que es por Él y para Él, y que podemos darnos a los demás porque Jesús está en nosotros y Jesús está dando en nosotros, y eso nos enciende ese fuego. Y pues dentro de ese servicio, esos momentos donde coincidíamos, fue que conocí más a Rubicel. Sí. Las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios. En verdad que el reino de Dios sí. Funciona. Lo que dice la palabra de Dios es real y es aplicable a todo lo que hacemos y a nuestra vida entera. Y bueno, yo no tuve el privilegio de desde pequeño conocer a Jesús. Como familia lo empezamos a conocer ya cuando yo tenía como 8 años, pero en esos momentos, como decía, cuando tuve ese encuentro con Dios, sabía que mi vida ya no era para mí mismo, entonces quería yo servirlo, quería que todo lo que hiciera se tratara de Él. Empecé a servir pues en la alabanza, con jóvenes, en la librería, en muchas áreas de la iglesia, lo que sí. Se necesitara, ahí estamos, porque creo que si algo el Señor busca no es nuestro talento, no es nuestra habilidad, lo que Él está buscando es nuestro corazón dispuesto y disponible. Amén. Muchas veces pensamos que ministerio se trata de una plataforma, se trata de un micrófono, se trata de una guitarra, se trata de lo que hacemos aquí al frente, pero no, ministerio es la respuesta de lo que estamos viendo de Jesús, y cómo es que eso que estamos viendo decimos, no puedo parar de anunciar, de adorarlo, de predicarlo. Entonces en cualquier lugar donde estemos, ahí es donde estamos dando de ese ministerio que es de gracia recibimos, de gracia damos. Pero el ministerio, yo aún aprovecho este momento para decir, si algo hemos aprendido como pareja y como matrimonio, el ministerio no es lo que haces en la plataforma, el ministerio no es lo que haces con un micrófono, el ministerio ni siquiera muchas veces lo que haces en lo público, sino Dios en verdad está viniendo a lo simple, a lo puro, y es ahí donde el Señor quiere encontrarse con nosotros, y que todo lo que hagamos se trate de Él, nos esté viendo la gente o no. Wow, padrísimo. Sí. Me encanta que dijeron, el ministerio no es lo que hacemos, sino la respuesta, ¿no? De habernos encontrado con Jesús y sí, toda esta parte. Y bueno, creo que una de sus respuestas hacia lo que Jesús habló a sus vidas es lo que ahora conocemos como el Instituto Bíblico en su modalidad Antorchas. Sin duda, creo que fueron ustedes respondiendo al llamado de Jesús. Entonces, ¿por qué no nos platican un poco sobre qué es Antorchas, y si alguno de ustedes quisiera contarnos algún testimonio de lo que este recorrido ha traído a sus vidas? Sí, pues Antorchas es la marca de una generación, de una iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, que como dice la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y es lo que nosotros vemos,
que ese es algo que se va a ver en la iglesia de estos últimos tiempos, que vamos a arder por dentro, es decir, vamos a estar apasionados, encendidos, enamorados de Jesús, pero también vamos a alumbrar afuera. Este fuego no se va a quedar solamente aquí adentro, sino va a salir a las escuelas, a las universidades, a las calles, a las ciudades, a las naciones, a cualquier lugar donde estemos, y por eso es que Dios está levantando antorchas. Lo hemos contado muchas veces, pero nuestra primera hija se llama Elena, su nombre significa antorcha, y desde ahí el Señor nos empezó a hablar justo en este momento tan complicado de pandemia, donde todo estaba en crisis, el mundo entero estaba en crisis, y yo me acuerdo que volteé con ella y dije, creo que este no es el mejor momento para tener un bebé, pero el Señor nos dijo, a ver, Ruisel, ¿cómo se llama tu hija? Elena. ¿Qué significa Elena? Antorcha. ¿Y cuándo ocupa las antorchas? Cuando hay oscuridad. Y creo que eso es algo en lo cual tenemos que estar conscientes. Si se va a levantar una generación de antorchas, es porque las cosas se van a poner complicadas, pero ahí es donde se va a ver la luz de Cristo. Y entonces, ¿por qué en el instituto el Señor nos empezó a hablar como iglesia acerca de estas dinámicas de los últimos tiempos? Y empezamos a servir con jóvenes. Ahí también fuimos unidos mucho en esta carga, más que un cargo, una carga de parte de Dios, de decir, Señor, queremos ver no solamente a una hija, sino una generación completa que va a arder y alumbrar hasta ver a Jesús regresar. Y dijimos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Entrenando. Esta generación no necesita entretenimiento, necesita entrenamiento. Entonces, por eso es que el Señor nos permitió servir en el Instituto Bíblico, y ha sido tan explosivo, tan de Dios su obra, lo que el Señor está haciendo, porque el cielo tiene prisa y hay una urgencia porque seamos preparados y entrenados. Entonces, ahorita ya estamos cumpliendo 3 años de estar sirviendo ahí en el instituto y ver lo que Dios está haciendo con esta generación, y de eso se trata. Queremos ser entrenados, más que para recibir un diploma, un título, para ver a Jesús regresar. Así es, hemos visto la verdad la obra de Dios en esto, de decir, ha sido un testimonio para nosotros. Sí. Nosotros no somos los mismos que antes del Instituto Bíblico, de estar envueltos con las generaciones, pero también esto pues se ha permeado también para las familias. Tenemos pues de todas las edades, diferentes modalidades, pero podemos ver que Dios está marcando esta generación, y es esta realidad, de decir, se vienen tiempos difíciles y se viene lo que está profetizado y lo que está escrito, pero dentro de esto tenemos a alguien que nos va a guiar en todo esto, que es el Espíritu Santo, que nos va a dar las herramientas necesarias, y es lo que nosotros queremos como despertar, y nuestro propósito dentro de esto es que la gente sea entrenada con este entendimiento de saber que somos nosotros los que representamos a Jesús en la tierra, y que tenemos la respuesta a estas dinámicas que se van a levantar, porque tenemos a Cristo, porque la respuesta es Cristo. Y se trata nuestras vidas de Él, y aquí hay representantes que representan a Cristo, ¿no? Y hemos visto esto, la verdad es que hemos visto tantos testimonios de vidas cambiadas que no podríamos decir solamente uno, la verdad, Me imagino. Pero realmente hemos visto la transformación de parte de Dios, de decir, personas que habían venido que no tenían propósito, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, ahí hemos visto cómo el Espíritu Santo llega y cambia completamente la perspectiva, porque ya te hace ver lo que nos han dicho. O sea, ahorita, por ejemplo, pues tenemos chicos que salen y que regresan a sus iglesias, ¿no? Porque esto es equipar y alumbrar alrededor, pero que salen, y al salir ya están pues con esta carga de donde a lo mejor no había grupo de jóvenes en su iglesia, o no había nadie que pudiera dar este mensaje, y ellos llegan y Dios abre las puertas, y de pronto dicen, de no tener ningún joven en la iglesia, de tener pocos jóvenes, ahora ya tenemos un grupo de jóvenes, o ahora ya son 30 jóvenes, y ahora les estamos compartiendo sobre los últimos tiempos, sobre lo que viene, sobre Apocalipsis, y los jóvenes están viniendo y quieren saber más, ¿no? Tenemos esa clase de testimonios, tenemos familias incluso que decía que llega el hijo y se mete al internado y dice, mi papá no quería nada, o mis papás se querían divorciar, estaban peleados, pero de pronto llegan los hijos y empiezan
empiezan a compartir esta pasión y lo que Dios está haciendo y dicen, pues yo también, y entran al sabatino los papás y ves ahí la transformación, y eso solamente Dios lo puede hacer, no lo hacen las personas, no lo hace una institución, lo hace Cristo, y ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De verdad me bendice mucho. Y para cerrar, me quedo con estas dos partes de la última pregunta donde hicimos. Tú mencionabas, Ruby, esto no es por recibir un título, no es un cargo, es una carga, ¿no? Y aún como masculine, ser el masculine no es tener un nombramiento, ¿no? Sino es tener esta carga por ser entendidos en esta generación. Y tú mencionabas, Ile, que en este tiempo Espíritu Santo nos va a dar todas las herramientas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacían en el público era ¿cómo podemos diferenciar la voz de Dios, sobre todo en una generación donde te encuentras con altas y bajas emocionales, luchas internas del pensamiento, ¿no? Pero creo que Espíritu Santo no se limita a es la pubertad o algo así, ¿no? Sino con este entendimiento profético aún y extender el fuego a las familias. ¿Cómo creen ustedes que podemos discernir la voz de Dios? Porque Él nos capacita, ¿no? Pues Dios sigue hablando, ¿no? Y Dios quiere hablarnos. El punto, como tú dices, Jepsi, que en medio de tantas voces, tantas distracciones que hay, hemos perdido la sensibilidad de poder escuchar su voz. Sí. Pero creo que el Espíritu Santo quiere ayudarnos, y si algo quiere hacer hoy en su iglesia es regresarnos esa sensibilidad para poder escuchar su voz y percibir su voz claramente. Entonces creo que la palabra de Dios dice que por el uso nos ejercitamos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo digo, necesitamos usar los dones espirituales, necesitamos usar esta habilidad que el Señor nos ha dado, nuestro oído espiritual, nuestra vista espiritual, nuestro gusto espiritual, todos los sentidos espirituales, necesitamos usarlos y ir siempre filtrado a la palabra de Dios. La voz de Dios suena a su palabra. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, y creemos que mientras más conozcamos el libro, más vamos a conocer su voz. Entonces, un consejo es, necesitas comerte el libro, el cordero, lo amargo y lo dulce, comerte ese libro por completo. Así es. Pues sí, creemos esa realidad, que todo está en su palabra, pero la realidad es que a veces con tantas distracciones que se están viviendo en esta generación, que van a querer confundirnos. Pero está escrito que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, y está escrito que se levantará esta generación. Entonces creemos en esa palabra, y es verdad que Él está hablando y sigue hablando, pero la palabra de Dios no es solamente algo histórico, no solamente para entenderlo en nuestra lógica, sino que la palabra de Dios está viva, y por eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos revela lo que está escrito, y todo eso se hace vivo y es vigente, y más vigente ahora que antes, y siempre va a estar más vigente porque estamos preparando el camino para su venida. Total. Pero es más fuerte la palabra de Dios que cualquier cosa que podamos ver en redes sociales, en el teléfono, en el mundo alrededor, y esto es verdad. Solamente que hay tantas distracciones a nuestro alrededor que tenemos que, por el uso, adentrarnos en la palabra y creer que todo esto se va a hacer vivo, y entonces empiezas a leer la palabra, pero ya se hace vivo en tus huesos, ya se hace vivo en tu espíritu, en tu carne, y la palabra se hace viva en nosotros, y entonces nosotros ya vivimos la palabra, y esta es la voz de Dios realmente palpable y audible hacia nosotros, que está principalmente, sí vendrán sueños, sí vendrán visiones sobre esta generación, pero todo va a estar filtrado y todo se va a acomodar a la palabra. Amén. Y tenemos que enfocarnos en esa parte de saber que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada, y esa es la verdadera vida en Cristo, la palabra de Dios siendo viva en nosotros. Wow. Me encanta. Ambos dijeron por el uso, así que ahí está la respuesta. Si queremos escuchar la voz de Dios, leer su palabra, y ahí, como tú mencionabas al final, ¿no? Hasta que se convierta en la palabra viva en nosotros, ¿no? Pues Ruby, Ile, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes que nos están viendo también, gracias por formar parte de esto. Regresa todas las veces que tengas que regresar para que te quede claro lo que hoy Dios ha hablado a través de sus vidas. Les bendecimos, y pues eso es todo por el día de hoy. Gracias. Amamos, Masculín. Gracias.